La noticia del día, sin lugar a dudas, es que Joe Biden ha anunciado que no se va a presentar a la reelección como presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo desde una perspectiva española como la nuestra y como la que suelo tratar en este canal. Bueno, porque, por desgracia, todo lo que ocurre en Estados Unidos, porque todavía somos una especie de colonia cultural de lo que ocurre en los países anglosajones, acaba llegando a nuestro país con ecos, a veces un poco más perversos, seguramente bastante más cutres con el tiempo. Recordad cuando ganó Donald Trump, ya fue en el 2016, ya hace tiempo, pero a los pocos años, a los pocos 3, 4 años, teníamos aquí a Vox muy fuerte ya en todas las instituciones con un discurso calcadito, igualito al de Donald Trump, que también os digo, van muy de superpatriotas en Vox, pero después lo que hacen es ser Donald Trump con el Google Translator, meter las cosas que dice Donald Trump y decirlas en castellano y poco más que eso. Por eso es tan importante ver cuál va a ser la alternativa a una posible reedición de un gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Hasta el momento, el candidato que se iba a presentar contra Trump era ya el presidente Joe Biden. Lo que pasa es que durante los últimos días, desde un debate muy malo que tuvo con Donald Trump y unas posteriores cagadas en las que literalmente llamó Putin al presidente de Ucrania, Zelensky, o a su propia vicepresidenta Kamala Harris y la llamó vicepresidenta Trump, pues la gente decía, incluso en entornos de los demócratas de su partido, le decían que, pues bueno, que diese un paso al lado porque no tenía las capacidades cognitivas del todo, activadas como para poderse presentar a unas elecciones tan importantes como estas. Y finalmente parece ser que ha cedido. Ayer por la tarde-noche compartió esta carta a través de Twitter. También os digo, parece que Pedro Sánchez inauguró eso de subir cartas a Twitter y ahora todos se han sumado al asunto. Subió una carta en la que dijo que finalmente no iba a ser el candidato en estas elecciones. Vamos a ver en el vídeo esta carta, qué es lo que ha dicho, también cuáles han sido las reacciones de distintos demócratas, líderes pesos pesados como Barack Obama, como Alexandria Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders también, que se ha dicho desde aquí, desde España, que han dicho algunos de los republicanos que odian también a Trump, porque, oh sorpresa, también hay republicanos que dicen que Trump es todo lo contrario a lo que había sido normalmente el Partido Republicano. Y vamos a ver algunas reacciones que son bastante interesantes y sobre todo vamos a intentar responder a la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo ahora mismo. ¿Esto va a suponer algún tipo de dificultad añadida para Trump para ganar unas elecciones que desde el último atentado que sufrió cuando dispararon contra él y finalmente solo le hicieron daño en una oreja, pues se creció y todos los números decían que seguramente él iba a ganar las elecciones? ¿Va a dificultar esa posibilidad a Donald Trump? ¿Va a ser la nueva candidata que seguramente, ahora lo vais a ver, va a ser Kamala Harris, que es la vicepresidenta del actual gobierno, una buena candidata para pararle los pies a Trump? Bueno, pues está por ver. Tampoco yo daría nada por cerrado, ni que esto va a ser el golpe definitivo contra Donald Trump, ni que Donald Trump lo tiene todo conseguido, porque las elecciones son el 5 de noviembre de este año, el 2024. Todavía queda mucho tiempo. Y ahora, tened en cuenta, enseguida lo vamos a ver, porque lo están diciendo incluso algunos republicanos, el discurso básico de la derecha y de la extrema derecha en Estados Unidos era repetirle a Joe Biden una cosa que era cierta, que Joe Biden era muy mayor, tenía 83 años. Sin embargo, resulta que ahora el candidato más mayor va a ser Donald Trump. Es verdad que no tenía pues las mismas deficiencias cognitivas claramente visibles a todas luces que tenía Joe Biden, pero aún así va a ser el candidato con más años que ha habido nunca en la historia de los Estados Unidos. Pero ahora lo analizamos todo largo y tendido porque hay mucha chicha que contar, pero primero la carta de Joe Biden. Aquí la tenemos traducida. Ha dicho: mis compatriotas americanos, durante los últimos 3 años y medio hemos hecho grandes progresos como nación. Hoy América tiene la economía más fuerte del mundo, hemos hecho inversiones históricas en la construcción de nuestra nación, en la reducción de costos de medicamentos recetados para los ancianos y en la expansión del cuidado de la salud asequible a un número récord de estadounidenses, aunque aún les queda bastante para acercarse a lo que tenemos en Europa. Hemos proporcionado atención crítica a 1 millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas, aprobamos la primera ley de seguridad en armas de 30 años, es decir, aquí hace una especie de recopilatorio de cuáles son sus, a su parecer, mejores logros en estos 4 años de gobierno. Y termina: América nunca ha estado mejor posicionada para liderar que hoy. Sé que nada de esto podría haberse hecho sin ustedes, el pueblo americano. Juntos superamos una pandemia de una vez en un siglo superamos una pandemia de una vez en un siglo. Esto lo han traducido mal. Justo superamos la peor pandemia del siglo, no sé, y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo. Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como su presidente. Aquí ya está, modo despedida. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo
que es el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Hablaré a la nación más tarde esta semana con más detalles sobre mi decisión. Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan arduamente para haberme reelegido. Quiero agradecer, y esto es relevante, a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo americano por la fe y confianza que han depositado en mí. Lo importante es esa parte en la que señala literalmente a Kamala Harris, de alguna manera dándole el testigo, diciendo, de acuerdo, no voy a ser yo, como muchos me habían pedido que no fuese, pero lo va a ser Kamala Harris, que es mi vicepresidenta, que realmente es la opción casi más sencilla y más natural para suceder a Joe Biden. Aquí se ha posicionado rápidamente, como os decía, algunas de las personalidades más importantes del Partido Demócrata, el expresidente Barack Obama. Ha dicho, Joe Biden ha sido uno de los presidentes americanos más importantes de Estados Unidos, además de un querido amigo y socio para mí. Hoy también se nos ha recordado una vez más que es un patriota del más alto nivel. Aquí está mi declaración completa. Bueno, esto yo creo que acierta aquí. Tened en cuenta que aquí no dice nada de Kamala Harris, ¿eh? Algunos están especulando con que tal vez la opción de Barack Obama no es de Kamala Harris, o que simplemente quería dedicarle el tuit o sus declaraciones simplemente a Joe Biden y no hablar de la sucesión. Pero es cierto que es algo novedoso que una persona, conscientemente un político, no una persona, un político más bien, que también son personas, pero a veces tienen características que los distancian un poco de las personas, pero que un político decida dar un paso al lado y no presentarse a una cosa pues que si hubiese querido se hubiese presentado, aunque la campaña habría sido agónica, pero ha decidido que pues seguramente por, no sé, patriotismo o sensación de pertenencia a su partido, o simplemente porque no quiere ver que su país sea gobernado por Donald Trump y dejárselo tan fácil en bandeja, ha decidido que lo más sensato, sobre todo teniendo las encuestas encima de la mesa, era dejar a otra persona, a savia nueva podríamos decir, presentarse a las elecciones. Que eso, siendo un político, pues es difícil verlo, que alguien diga, vale, pues igual no soy yo el mejor, doy un paso al lado y que se presente otra persona. Ocurre pocas veces. Bernie Sanders también se ha pronunciado, ha dicho, Joe Biden ha servido a nuestro país con honor y dignidad. Como el primer presidente que alguna vez participó en un piquete con trabajadores en huelga, ha sido el presidente más pro clase trabajadora de la historia moderna de Estados Unidos. Gracias, señor presidente, por todo lo que ha hecho. Hay muchas críticas que seguramente nos están viniendo ahora a la cabeza con Joe Biden y se las tenemos que hacer. De hecho, enseguida se las vamos a hacer. Pero al mismo tiempo, pues está bien recordar algunas de las buenas cosas. Es verdad que el primer presidente que alguna vez participó en un piquete con trabajadores en una huelga. Eso es relevante. Alexandria Ocasio-Cortez, también del ala más progresista del Partido Demócrata, dice Kamala Harris, ya directamente citando a Kamala, a diferencia de lo que ha dicho aquí Barack Obama, Kamala Harris será la próxima presidenta de Estados Unidos. Prometo mi pleno apoyo para asegurar su victoria en noviembre. Ahora más que nunca es crucial que nuestro partido y nuestro país se unan rápidamente para derrotar a Donald Trump y la amenaza de la democracia estadounidense. Pongámonos a trabajar. Y es cierto que está habiendo un cierre de filas brutal entre todos los pesos pesados del Partido Demócrata. Bueno, pesos pesados, militancia y también donantes, porque como sabéis Estados Unidos es, dicen ellos, la primera democracia del mundo. Me parece una democracia bastante fallida en la que es fundamental conseguir muchísima pasta. Dicen, no, puede presentarse quien quiera, no, puede presentarse quien tenga mucha pasta o pueda lograr reunir mucha pasta. Bueno, pues ahora resulta, como es una cosa interesante, clave en nuestro país, por fortuna no, pero en Estados Unidos es una cosa clave, cuánto dinero consigues recaudar para tu campaña, pues resulta que desde que anunció Biden su retirada y la probable elección de Kamala Harris como candidata a las elecciones, se han disparado también las donaciones millonarias para la campaña demócrata. O sea que están cerrando filas en torno a Kamala de una manera bestial, mucho más de lo que pensaba. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno que inauguró hablarle a la gente a través de cartas en Twitter, ha dicho: toda mi admiración, reconocimiento a la valentía y digna decisión del presidente Joe Biden. Gracias a su determinación y liderazgo, Estados Unidos superó la crisis económica tras la pandemia y el grave asalto al Capitolio. Sí, porque recordad que Joe Biden tomó posesión después de que Trump prácticamente ordenase el asalto al Capitolio cuando se tenía que elegir el gobierno de Biden. En fin, y ha sido ejemplar en apoyo a Ucrania ante la agresión rusa de Putin, en apoyo al pueblo palestino, ya tal. Ahora hablaremos de eso. Y un gran gesto de un gran presidente que siempre ha luchado por la democracia y la libertad. Ahora, aquí empezamos con cosas interesantes. Esta cuenta, que es bastante relevante, os la recomiendo para si tenéis intención de ir viendo lo que ocurre en Estados Unidos, se llama Republicans Against Trump, que son republicanos contra Trump. Porque Trump es un personaje
que nunca es que haya estado dentro del Partido Republicano, no es un republicano clásico, ni un republicano al uso como podría haber sido McCain o Mitt Romney o esta gente. No tienen nada que ver. Ni siquiera los Bush, que el último Bush, el Bush hijo, que igual fue un poco más radical con Dick Cheney de vicepresidente y demás, pero estos son republicanos clásicos que han visto como su partido ha quedado completamente irreconocible desde la entrada de los elementos de más extrema derecha en su dirección, es decir, desde que Trump ganó las elecciones en 2016. Entonces, ha compartido aquí esta cuenta diciendo: declaración del senador republicano Mitt Romney sobre el abandono del presidente Biden de la carrera. Mitt Romney, que como sabéis es un senador estadounidense que se presentó a las elecciones contra Barack Obama y bueno, pues las perdió. Y dijo: soy un republicano clásico y eres un demócrata clásico. Obviamente el presidente Biden y yo normalmente no estamos de acuerdo. Me opuse a muchas de sus iniciativas, pero sí encontramos puntos en común en materia de infraestructura, Ucrania, la ley del conteo electoral, la adición de protecciones de la libertad religiosa al proyecto de ley sobre el matrimonio, las medidas de seguridad para las armas y la fabricación de chips. Otros juzgarán su presidencia. Sin embargo, tras haber trabajado con él estos últimos años, respeto al presidente Biden. Su decisión de retirarse de la carrera fue correcta y redunda en el mejor interés del país. Ann y yo enviamos cálidos deseos personales al presidente y a la primera dama. E inmediatamente después, los mismos, los republicanos contra Trump, que son los amigos de Mitt Romney y demás, ha dicho que, por cierto, Mitt Romney ha dicho que no va a votar de ninguna manera por Donald Trump y probablemente acabe votando a Kamala Harris, un republicano. Dice esta cuenta: Donald Trump, emulando los mensajes que llevan meses diciendo sobre Joe Biden, diciendo: Donald Trump es el candidato al presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Y es cierto, tiene 78 o 79.